Ok, para empezar, nosotros hemos optado por el tema del trasplante de componentes anatómicos, concretamente a los extranjeros no residentes en el territorio. Hemos visto que se ha generado una problemática porque se ha presentado en el país y bueno, en toda Latinoamérica a lo largo de los años una problemática que se ha denominado turismo de órganos, que es cuando una persona extranjera viene al país y se realiza un trasplante del órgano que necesite a un bajo precio y de forma rápida, dejando a los nacionales sin un órgano del que disponer. Entonces nosotros hemos acogido este tema, hemos, como es costumbre, analizado las sentencias más importantes que ha proferido la Corte Constitucional y le hemos brindado dos perspectivas, una histórica y una jurídica, porque tenemos que analizar el tema desde sus raíces, tenemos que entenderlo y ver qué tan dispuestas están las personas a llegar, pues donar sus órganos y para hacer el trasplante que es necesario. También vamos a ver las condiciones que la Corte y el Estado colombiano ha impuesto para que los extranjeros puedan acceder a un órgano y de esta manera verificar si los derechos de los extranjeros están siendo vulnerados o no con las disposiciones legislativas del Estado colombiano. Lo primero que iniciaré explicando de nuestra línea jurisprudencial será el problema jurídico. Bueno, acá nosotros queremos determinar si realmente se vulneran los derechos fundamentales, tales como la vida, la salud y la igualdad de los extranjeros no residentes en razón a las disposiciones legislativas donde se les niega la oportunidad de ser incluidos en lista de espera de donación de componentes anatómicos, aun cuando estas tienen como fundamento que el Estado colombiano favorezca los derechos fundamentales de los nacionales y de los extranjeros residentes, así como también detener el turismo de órganos al interior del territorio nacional. Pero para poder entender muchísimo mejor por qué se puede generar esta posible vulneración, debemos remitirnos al marco jurídico. Bueno, el marco jurídico nosotros lo hicimos con la intención de seguir el bloque de constitucionalidad, así que empezaremos explicando los convenios internacionales ratificados por Colombia. En primer lugar, tenemos la 57ª Asamblea de la OMS. Bueno, en esta, Colombia le solicitó a la Organización Mundial de la Salud el apoyo para definir la regulación de los trasplantes. Como resultado de este ejercicio, se presentó un informe sobre la situación de los trasplantes de órganos y tejidos en el mundo, documento que sirvió como base para avanzar en la organización institucional, y aquí fue donde se creó en nuestro país el Instituto Nacional de Salud. Esto fue en el año 2004. Ya para el año 2005 tenemos la Declaración del Mar de Plata. Esta fue como una red o consejo iberoamericano de donación y trasplante, de la cual hace parte Colombia más o menos desde el 17 de noviembre de 2005. En esta se le recomendó a los estados participantes que implementaran fuertes medidas para combatir el turismo de trasplantes, es decir, que no hubiera desplazamiento entre receptores o donantes a otros países con el fin de acceder a donación o trasplante a cambio de una compensación económica, porque esto vulneraría las normas locales de asignación de órganos, porque el intercambio de órganos solamente se debe dar entre nacionales. Y si se llega a dar importación o exportación de órganos o tejidos, lo que se debe hacer es que se debe hacer bajo el marco de convenios de los estados, ir con la regulación o supervisión de organismos oficiales, que para el caso de Colombia sería el INS para este momento en específico. Ya después, más o menos para el año 2008, tenemos la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y turismo de trasplantes. Bueno, esta se llevó a cabo del 30 de abril al 2 de mayo. Esta fue una cumbre donde se refirieron al problema del tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, donde explicaron que estos intercambios no se deberían dar por fuera de las fronteras jurisdiccionales. El viaje de trasplantes lo convierte en turismo, y si se amplía, este se convertiría en tráfico de órganos, y la comercialización, como ya bien lo sabemos, es un delito, porque esto solamente se debería dar entre la misma población.
Ya después tenemos al Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. Este también se dio en el 2009 y fue acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Acá a los delegados de varios países se les recomendó que las autoridades e instancias judiciales de los países reconocieran que los trasplantes de pacientes extranjeros vía tutela vulnerarían los derechos de los nacionales. ¿Por qué? Porque se haría una prelación de los extranjeros sobre los nacionales. Bueno, siguiendo el bloque de constitucionalidad, haré una exposición de artículos de la Constitución importantes para el desarrollo de nuestra línea jurisprudencial. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de parte de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades sin ninguna discriminación, ya sea por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Aquí también tenemos el artículo 48, que nos habla acerca de la seguridad social. Nos dice que este es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección y coordinación del Estado, con principios de eficacia, universalidad y solidaridad, bajo los términos que establezca la ley. El artículo 49 nos habla sobre la atención de salud y saneamiento ambiental y nos dice que estos son servicios públicos a cargo del Estado y se garantizará a todas las personas el acceso y promoción, protección y recuperación de su salud. También tenemos el artículo 86 que hace referencia a la acción de tutela, la cual dice que todas las personas tendrán acceso a la tutela para reclamar ante una autoridad en el momento en el que vea que alguno de sus derechos fundamentales se está viendo amenazado por acción o por omisión de cualquier autoridad pública. También tenemos el artículo 100, donde dice que los extranjeros disfrutarían en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá razones de orden público para subordinar las condiciones especiales para negar el servicio de ciertos derechos a civiles o extranjeros. Bueno, siguiendo el bloque de constitucionalidad, explicaré leyes que han sido relevantes para la construcción de nuestra línea jurisprudencial. Empezaré con la Ley 9 de 1979. Esta determinó que se dictarían medidas sanitarias. Pero más que esto, en esta se prohibió la comercialización de componentes anatómicos humanos, ¿sí? Y se tipificó el tráfico como un delito, el tráfico de órganos como un delito. Ya tenemos después la Ley 79 de 1988, esta está parcialmente vigente en la actualidad y esta tuvo como objetivo la regulación de componentes anatómicos. Y esta modificó a la anterior normativa, o sea, a la de 1979, diciendo que el competente para realizar esto sería el gobierno, ¿sí? Y que tendría que implementar bancos de órganos. Bueno, la parte actualmente derogada hace énfasis al requerimiento del consentimiento de una persona para poder ser donante. Que bueno, esta ya fue derogada más o menos hacia el 2016, pero se lo explicaré póstumamente. Luego tenemos la Ley 715 de 2001. Esta dice en el artículo 10 que toda persona, sea residente o no, tiene derecho a recibir atención en el sistema de urgencias. Dice que todas las entidades públicas o privadas del país tienen que brindar la atención al servicio de salud a todas las personas, independientemente de su capacidad de pago, condición migratoria, que estén afiliadas o no al régimen de salud en Colombia. Luego aquí tengo la Ley 919 de 2004, que puede que no esté expresa en las diapositivas, pero es importante frente a la comercialización de componentes anatómicos. Bueno, esta prohibió la comercialización de componentes anatómicos para trasplante, así como la de 1978, y esta se hizo con el fin de desincentivar esta actividad ilícita.
Y esta se hizo póstumamente a que se hicieran las ratificaciones de estos convenios internacionales, los que mostré anteriormente. La ley 1805 de 2004, esta hace énfasis en el artículo 10 en la prohibición de los servicios de trasplante a extranjeros, de que pues el Ministerio de Salud puede como determinar en qué momento sí se puedan hacer estos trasplantes. Y es que se puede determinar que los tejidos son suficientes para cubrir ya la demanda interna, es decir que si hay 91 personas en la lista de espera para recibir un componente anatómico y el extranjero no residente está en el puesto 92, primero se deberá fijar que las 91 personas nacionales por delante de él hayan recibido todo su componente anatómico antes que esta persona extranjera. Bueno, este también tiene ciertas tipificaciones frente a los criterios de distribución y asignación de órganos y tejidos. Bueno, dice que estos serán determinados necesariamente por el Instituto Nacional de Salud, y estos serán atendidos frente a la escala de necesidad o severidad de la enfermedad que tenga cada persona, es decir, cuando un paciente esté en urgencia 0. Sí, que digamos que hayan establecido ciertos criterios técnicos científicos para determinar que una persona es urgencia 0 para recibir un órgano, es decir, que su vida se vea demasiado comprometida, que esté a punto de morirse. Entonces en ese momento subirían este tipo de personas dentro de la lista de espera. Pero bueno, ya en el artículo 10 hace una referencia frente a los extranjeros y dice que prohíbe la prestación de trasplante de órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, a menos de que el receptor sea cónyuge, compañero permanente, pariente en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del donante, ¿sí? Esta normativa prohíbe la donación de órganos a extranjeros no residentes, pero pues tiene estas dos excepciones para que se pueda dar, pero esto tiene que tener la autorización expresa del Ministerio de Salud y Protección Social. Ya siguiendo con el bloque de constitucionalidad, procederé a explicar los decretos. Aquí también hay decretos relevantes frente a donación de órganos y al derecho de los extranjeros para poder poner acciones de tutela. Bueno, empezaré con el decreto 2591 de 1991. Bueno, este habla acerca de la acción de tutela. Dice que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya viole o amenace en violar cualquiera de los derechos fundamentales. Ya en el artículo 42, más o menos en el numeral 2, tenemos que cuando esta persona hubiera hecho una solicitud, el encargado de la prestación de servicio público deberá tutelar por siempre su derecho a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. Luego tenemos el decreto 2493 de 2004. Mediante este se reguló la obtención, preservación, transporte y destino final de los componentes anatómicos. Y acá, con este decreto, gracias a este decreto, esto fue después de la convención 57ª con la Organización Mundial de la Salud, cuando se creó la red de donación y trasplante de tejidos, células en Colombia. En este momento, el Ministerio de Salud y Protección Social habían preferido diferentes resoluciones para establecer los lineamientos para que se diera esta donación y trasplantes de órganos. El trasplante de componentes anatómicos constituyó uno de los logros más importantes para la medicina en el siglo pasado. Colombia no se ha quedado atrás y a mediados del siglo pasado emprendió un camino de logros científicos, institucionales y normativos que le ha valido el prestigio de sus clínicas, haciéndole merecer el reconocimiento internacional. Tal reconocimiento
ha causado que muchos extranjeros vengan a Colombia con el único fin de realizarse un trasplante de órgano. Esto constituye una problemática. Dicha problemática se ha denominado turismo de órganos. Este turismo de órganos ha sido enfrentado por el Estado con estrictas medidas legislativas que en este trabajo vamos a analizar, vamos a estudiar, y han sido bastante efectivas. Por un lado, pues las cifras de trasplantes para el 2005 fueron de 16,5%, solo extranjeros, y en el 2015 esta cifra fue de cero. Es notable el avance, pero no se ha tenido en cuenta a aquellos extranjeros que están en Colombia porque simplemente les toca y necesitan este trasplante porque o si no, pues literalmente no podrán vivir más. Su vida depende de dicho procedimiento. Entonces, la Corte, al ver esta problemática, inicialmente hizo dos pronunciamientos. El primero de ellos se encuentra en la sentencia T321 de 2015, en donde se cita el artículo 100 de la Constitución, el cual aboga que los extranjeros se les deben conceder los mismos derechos civiles que a los colombianos, con la excepción de las limitaciones que establezca la ley y la Constitución. Pero por otro lado, vemos que ninguna autoridad puede, sobre pretexto de beneficiar a los nacionales y amparándose exclusivamente en el origen de la persona, desconocer los derechos fundamentales de los extranjeros que transiten o habiten en el territorio nacional. Esto lo podemos encontrar en la sentencia C-834 del 2007. Vemos pues que todos estos pronunciamientos desatan consecuencias políticas y sociales que afectan cada rincón de la sociedad. En este trabajo vamos a analizarlas cada una de ellas, vamos a ver cómo se pronuncia la Corte. Naturalmente estos no son los únicos dos pronunciamientos, hay casos muy concretos, muy particulares y donde la vida debe ser un factor importante y decisivo a la hora de tomar una decisión por parte de la Corte Constitucional. El primer trasplante en Colombia se realizó en el año 1946 en el Hospital San Juan de Dios. Consistió en un trasplante de córnea. Desde ahí se han venido realizando múltiples trasplantes, cada vez de órganos mucho más complejos. Y esto a través de los años ha significado una tradición científica bastante relevante, consolidada a largo plazo, lo que, como ya mencionamos, le ha valido a Colombia el prestigio internacional y que trae a colación precisamente el turismo de órganos. Colombia buscó fortalecer su organización institucional y suscribió muchas declaraciones, entre ellas está la Declaración de Mar del Plata, llevada a cabo en el año 2005, con el objetivo de que los Estados miembros adoptaran normas nacionales que regularan rigurosamente la actividad de trasplante, de esa manera garantizar la seguridad, la eficacia y la ética en la práctica de este procedimiento. A su vez, se recomendó a los estados iberoamericanos fortalecer, adaptar y modificar las leyes que reglamentan los trasplantes de componentes anatómicos. Colombia, en virtud de esto, logró tres cosas. La primera, garantizar la existencia de un sistema nacional de registro de la actividad, es decir, crear una lista de espera. Segundo, registrar los órganos, tejidos y células del donante vivo y cadavérico. Esto actualmente es regulado por el Instituto Nacional de Salud y la Red de Donación y Trasplante de Tejido. El tercer punto con el que cumplió Colombia es la obtención, procesamiento, asignación y distribución de los implantes y tejidos, que estos deban estar regulados y coordinados por el ente oficial. Es decir, todo lo anterior debe estar regulado por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, esta declaración guarda silencio en cuanto a la correcta distribución para los extranjeros no residentes en el país concreto. Pues lo que se limita a decir es que la equidad es fundamental en el acceso a la lista de espera y estas deben estar garantizadas sin distinguir entre nación y origen. Luego encontramos la Declaración de Estambul, que se celebró en el año 2008. La Declaración de Estambul se comprometió a trabajar tanto para garantizar la operación de los programas que promuevan la donación altruista, como para ofrecer órganos que satisfagan la necesidad de trasplantes de sus residentes a partir de donantes de su propia población.
a través de cooperación regional. La Declaración de Estambul quizá es la más tajante en cuanto a rechazar el trasplante de componentes anatómicos a extranjeros. De hecho, durante las sentencias que vamos a estudiar, se puede evidenciar que el Instituto Nacional de Salud ha utilizado esta declaración como un argumento para negar el procedimiento a un extranjero. Por último, tenemos la Declaración de Bogotá, firmada en 2009 y realizada con el propósito de fortalecer las medidas para frenar el turismo de órganos. Para este fin, se recomendaron a los países integrantes 3 acciones. La primera, no generar expectativas, alentar ni facilitar los trasplantes de sus ciudadanos en otro país, porque esta práctica perjudica los derechos de los pacientes en el país receptor. Segundo, reconocer que los trasplantes de pacientes extranjeros vía tutela o recurso de amparo vulneran los derechos ciudadanos del país receptor. Esto bajo el argumento de que son escasos y se responsabiliza a cada país de crear sistemas autosuficientes en materia. Y por último, la tercera es que la celebración de acuerdos bilaterales de cooperación mutua entre estados es el único medio para que los ciudadanos de otro país sean trasplantados en otro territorio. Llama la atención como el apartado 2 dice que no se debe promover los trasplantes para extranjeros y menos hacerlo por vía del amparo constitucional o vía tutela. Pero como es obvio, nuestro trabajo se fundamenta mucho en tutelas y gran parte de nuestros análisis jurídicos son tutelas de personas que necesitan el órgano y se les está siendo negado. Entonces, esto se puede explicar muy fácil porque las tutelas es algo que no se puede hacer a un lado en una sociedad democrática. Las tutelas son una garantía de derecho fundamental que cualquier persona, sin importar la nacionalidad, está legitimada para interponerlas cuando crea verse afectada por algo en sus derechos. En suma, la reorganización nacional para la correcta distribución de los trasplantes anatómicos ha tenido un impacto positivo, pues en las cifras que mostramos a lo largo de nuestro trabajo, se puede evidenciar cómo desde el 2016 las cifras han venido en aumento. Cifras de trasplantes a nacionales, claramente. Pero por otro lado, los extranjeros no residentes se han visto perjudicados, pues las cifras de trasplantes para ellos desde el 2010 se han reducido en un 85%. Así pues, queda en evidencia que las disposiciones nacionales, así como el marco normativo, han ayudado a mejorar la calidad de vida de los nacionales. Pero esto a costa de ¿qué? De los derechos de los extranjeros que no residen oficialmente en nuestro país. Pues bien, la problemática es clara y la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y por medio de sus providencias nos permitirá entender un poco mejor la problemática, desde un contexto legal, social e histórico. Bueno, acá haré la explicación de nuestro nicho citacional. Bueno, el nicho citacional que nosotros dispusimos empieza con la sentencia T269 de 2008, que fue la primera sentencia en donde se le dio un órgano a un extranjero no residente. Luego tenemos la T433 de 2009, la cual hacía cita de nuestra sentencia fundante. Después, la T675 de 2012, la cual determinamos como sentencia hito, que hacía cita de las dos anteriores sentencias, de tanto de nuestra sentencia fundante como de la 433. Después, la T728 de 2016, que hacía énfasis de nuestra sentencia hito y de la 433. Esta sentencia es sumamente importante pese a que no hiciera citas a ninguna de nuestras anteriores sentencias citadas. Tenemos la 482 de 2016 que hacía mención de nuestra sentencia hito y nuestra sentencia arquimédica, que es una sentencia de constitucionalidad, hacía referencia a nuestra sentencia fundante y a nuestra sentencia hito. Luego ya voy a hacer explicación de los análisis estáticos frente a lo que les comentaba hace un rato, de muchos derechos que fueron tutelados y otros que... Entonces procederé en primera instancia con la sentencia T628 de 2018. Bueno, esta sentencia
hace referencia a una señora ciudadana ecuatoriana con urgencia cero de trasplante. Bueno, ella se quiso inscribir al programa de trasplante del Hospital Accionado, que es el Hospital Pablo Uribe Tobón de Medellín. Y bueno, ella dijo que era ciudadana extranjera no residente en Colombia. El hospital le dice que hay un condicionamiento frente a su estancia acá en Colombia y a su cuadro clínico, ya que su vida corre peligro. Ante el inminente riesgo de situación de salud de esta señora, que ya tenía 63 años de vida. Hay que tener en cuenta que después de los estudios técnicos científicos que se le realizaron a esta señora, se determinó que si se hacía el trasplante, ella iba a tener un 90% de probabilidad de vida durante el siguiente año, pero que si no se realizaba el trasplante, ella solamente iba a tener el 20% de vida. Entonces, es aquí donde nosotros formulamos el problema jurídico y determinamos si realmente el Hospital Pablo Uribe Tobón está violentando el derecho a la vida, discriminando por su calidad de extranjera no residente, en conformidad con lo que al respecto señala el artículo 40 del decreto 2493 de 2004, relativo a la prestación de servicios de trasplante e implante a extranjeros no residentes en Colombia. Y bueno, a esta señora no le querían dar acceso a la lista. Por esto instauró una acción de tutela, la cual hizo estudio a la Corte Constitucional, donde determinó que por derecho a la salud en conexidad con la vida, se le brindaría la atención a esta señora, se le dejaría acceder a la lista de espera y al órgano, porque su salud se veía demasiado comprometida. Y como bien lo sabemos, dentro del núcleo fundante de nuestra Constitución prima la vida y la dignidad humana. Así que por esto la Corte Constitucional falló a favor de esta señora por hecho de su condición de extranjera. En la sentencia T433 del 2009 nos encontramos con una ciudadana panameña que requiere un trasplante hepático con urgencia, pues su condición de salud es grave. Ella se le presenta la imposibilidad de realizarse este trasplante debido a que el Hospital Universitario San Vicente de Paúl le hace saber que la realización del trasplante se hace primeramente a los pacientes colombianos y en segunda opción, siempre y cuando no exista un receptor colombiano, a pacientes extranjeros. Acto seguido, ella solicitó que se le realizara este procedimiento en igualdad de condiciones, aduciendo que se le vulneraban sus derechos fundamentales. El problema jurídico consiste en determinar si el Hospital Universitario y la Secretaría de Salud de Antioquia le vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la igualdad y el trato digno, impidiendo la realización de dicho tratamiento en igualdad de condiciones. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín profirió la sentencia de única instancia, donde decide denegar la acción de tutela, porque ni la Fundación Universitaria San Vicente de Paúl ni la Secretaría de Salud de Antioquia le vulneraron sus derechos. A su vez, el Hospital San Vicente de Paúl le hizo saber a la señora Torres de Bonilla que para acceder a la lista de trasplantes en igualdad de condiciones es necesario evacuar la lista de nacionales antes de ser incluida ella en una lista nacional. Sin embargo, pese a todo lo anterior, el 15 de abril de 2009, la Corte recibió la notificación de que la señora Torres de Bonilla fue trasplantada el día 20 de diciembre del año 2008. Ella fue incluida el 12 de diciembre del mismo año, pasando un corto periodo de tiempo en el que se encontró un donante compatible sin que existiera un intermediario nacional. Por lo anterior, la Corte ha determinado que este ha de ser un hecho superado, que entonces implica que la Corte tenga que decidir si confirma o revoca la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, lo que terminaría resolviéndose confirmando el fallo proferido por este tribunal en diciembre de 2008. En la sentencia T675 del 2012 nos encontramos con una ciudadana israelí que necesita de manera urgente el trasplante de corazón. Ella se encuentra por su condición de salud viviendo en la ciudad de Medellín y realizó gestiones para unirse a la Clínica Santa María. Esta clínica le negó la inscripción a una lista de espera debido a su condición de extranjera. El problema jurídico consiste en determinar si se vulneró el derecho a la salud y a la igualdad
de la ciudadana israelí al negarle la inscripción. La Corte señala que en los documentos anexados por la ciudadana se encuentran mal diligenciados. La traducción de su historia clínica está mal hecha. La Corte ha analizado su pasaporte y su vigencia es de 1 año. Por tanto, la Corte infiere que se encuentra en el país con el único fin de realizarse el procedimiento, con lo cual estamos frente a un caso de turismo de órganos. Entonces, la Corte considera que los pronunciamientos dados por el Instituto Nacional de Salud no son contrarios a lo que establece el decreto 2493 de 2004. Pese a todo lo anterior, el 19 de junio de 2012 se le informó a la Corte que el Instituto Nacional de Salud autorizó el trasplante de corazón a la ciudadana israelí por razones estrictamente humanitarias. Además, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia dispuso la autorización del órgano al no haber receptor colombiano compatible, por lo cual la Corte resuelve declarar la carencia actual de objeto en el asunto en referencia por hecho superado. Ya después tenemos a la sentencia de 1088 de 2012. Esta hace referencia a un ciudadano brasileño que cuenta con 53 años de edad y padece cirrosis hepática alcohólica. Dice que, a raíz de la enfermedad que este señor padece, ha tenido demasiado deterioro de su vida. Y por eso, digamos que acude a un médico tratante en Brasil que le sugirió pues trasladarse a la ciudad de Medellín para que le hicieran el trasplante. A este señor, se le determinó su clasificación de función hepática y se determinó que no estaba en urgencia 0. Luego al revisar su pasaporte, se determinó que el señor solamente estaba en Colombia para realizarse el trasplante, lo que iba completamente en contravía frente al artículo 40 del decreto 2493 con respecto a la donación y trasplante. En la sentencia T482 del 2018 se encuentran en juego los derechos a la vida y al trato digno del señor Antonio Cañete Ramírez, quien requiere un trasplante hepático. El señor tiene 70 años y es de nacionalidad española. Su procedimiento ha sido negado por ser extranjero no residente en Colombia. El problema jurídico consiste en determinar si se le han violentado los derechos al señor Antonio Cañete Ramírez, concretamente Salud Total EPS. La Corte declara que no se le ha violentado derecho alguno, puesto que en Colombia hay prelación para los colombianos en relación con los extranjeros. Además, para que el trasplante sea realizado en extranjero, no debe haber ningún colombiano en lista de espera. Esto no se cumple, puesto que para el 8 de abril del 2018 se encontraban en lista 138 colombianos. La Corte argumenta este trato diferenciado con lo plasmado en la sentencia 1088, donde dice que este trato diferenciado es legítimo por cuanto busca garantizar los derechos fundamentales de los pacientes nacionales y busca desincentivar el denominado turismo de órganos. La Corte resuelve confirmar las sentencias anteriores proferidas por el Juzgado de Cali y el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento de Cali. Haré la explicación de nuestra sentencia arquimédica. La magistrada ponente es la presidenta actual de la Corte Constitucional, la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, y la norma demandada fue la Ley 1805 de 2016, en el artículo 10, donde prohíbe la prestación de servicios de trasplante de órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el territorio nacional, salvo que el receptor sea cónyuge o compañero permanente, pariente en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del accionante. El Ministerio de Salud solamente podrá autorizar de manera transitoria este trasplante, como ya lo había explicado cuando hablé de los decretos. Entonces acá el problema jurídico formulado es que si realmente el artículo 10 de la Ley 1805 estaba vulnerando los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de los extranjeros al hacerse trasplante en nuestro país.
y al exigir a las parejas conformadas por un extranjero y un nacional que debían tener por lo menos 2 años de convivencia para poder ser acreedores a donación de órganos y componentes anatómicos. Bueno, aquí la Corte dijo que no. Dijo que la convivencia de 2 años de matrimonio de parejas entre colombianos y extranjeros en los últimos años para poder recibir donación no resulta desproporcionada ni discriminatoria. Pues resulta que ese es el mismo trato que reciben los nacionales y extranjeros para que se pueda entender que hay un vínculo matrimonial o una unión marital de hecho. El hecho es que esta excepción es razonable en prohibición de la donación porque aquí se estaría determinando turismo de órganos que se convierte en una carga desproporcional. Dice que es una obligación necesaria, de modo que ellos dicen que no, porque para constituir sociedad marital en Colombia también se necesitan 2 años de convivencia. Entonces aquí la sala da en el sentido del fallo en declarar exequible el artículo 10 de la ley 1805, diciendo que no es violatorio exigirles 2 años de unión o de vínculo matrimonial para poder efectuar un trasplante de órganos o un acceso a la lista de espera para... Bueno, el examen jurisprudencial que nosotros hicimos se basa en el estudio que se realizó a partir de la sentencia T-372 de 2019. Fue la última sentencia que encontramos relevante frente a algún pronunciamiento que haya tenido la Corte Constitucional frente al trasplante de órganos. Tomando esta sentencia como referente, empezamos a buscar qué citaba esta. Después de ver qué citaba esta sentencia, miramos cuáles sentencias nos servían que hablaran de trasplante de órganos a extranjeros no residentes, las examinamos y determinamos qué otras sentencias podían citar en referencia a nuestro problema jurídico y que fueran relevantes para la creación de nuestra línea jurisprudencial. Aquí, construimos toda nuestra línea jurisprudencial. Hablamos también de lo relevante que es nuestra sentencia Ito. Tenemos un cambio de paradigma más o menos en la sentencia T-675 de 2012. ¿Por qué? Porque resulta que en la sentencia C-268 de 2008 se avaló el trasplante de una ciudadana extranjera no residente. Pues en los hechos, bajo esta sentencia, la señora afirmaba que ella era extranjera no residente, pero que en Ecuador, su país natal, no habían la medicina necesaria para que se le pudiera hacer el trasplante. Por eso había decidido venir a Colombia. Bueno. A continuación podemos evidenciar el patrón decisional empleado por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a nuestro problema jurídico planteado en un inicio. Aquí encontraremos el argumento a favor de la no vulneración de los derechos fundamentales de los extranjeros, cuáles son la vida, la igualdad y la salud. Aquí, a la derecha, encontraremos el argumento a favor y de que en efecto se le han vulnerado esos derechos a los extranjeros no residentes al serle negado el trasplante de cualquier órgano. Encontramos 3 apartados. Este apartado más pegado al no corresponde a aquella decisión de la Corte más fuerte donde definitivamente es un caso de turismo de órgano, los hechos o los planteamientos iniciales no concuerdan y la situación es determinante, es decir, que no se le están vulnerando los derechos por cuanto hay prioridad para los nacionales. Aquí podemos encontrar 2 sentencias en donde la decisión ha sido permeada por el trasplante que se ha realizado satisfactoriamente, pero por cuestiones ajenas a la Corte. Sin embargo, la Corte ha decidido confirmar que los pronunciamientos anteriores se sostengan, sin afectar de manera determinante la jurisprudencia. Y en este apartado podemos encontrar aquellas sentencias donde se exhorta a la Corte, al Estado colombiano, a modificar ciertos apartados de los reglamentos vigentes en cuanto a los trasplantes de componentes anatómicos para extranjeros no residentes. Bueno, seguiré en la explicación de nuestra subregla interpretativa.
que también hace referencia a varias de nuestras conclusiones. Todo extranjero no residente en el territorio nacional no tendrá derecho a ser incluido en listas de esperas de beneficiarios de donación de componentes anatómicos, salvo aquellos casos en particulares en que se medie de alguna u otra de estas dos circunstancias. Primero, no existan receptores nacionales o extranjeros residentes en Colombia en listas regional y nacional de espera, teniendo en cuenta los criterios únicos y técnicos científicos de asignación y selección previa de la suscripción de un contrato de la institución con el receptor a la entidad para asumir el costo de la atención, o salvo que el receptor sea cónyuge, compañero permanente, pariente en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil del donante.